Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Durante las reuniones que se llevaron a cabo esta semana entre las grandes economías del mundo, el G7, Francia hizo una propuesta: que Venezuela e Irán volvieran al mercado petrolero mundial. Para entender las posibles repercusiones de esta propuesta, más allá si tiene apoyos o no de los demás países, hemos invitado a Ernesto Moreno. Él tiene un máster en economía, adicionalmente es asesor de inversiones registrado en Estados Unidos, fue profesor de economía y finanzas en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriela. Gusto compartir contigo y tu audiencia. Quería, para tratar de entender esto, a veces hay que irnos a los orígenes. En primer lugar, ¿cómo el mundo llegó a este punto tan particular en donde toda la geopolítica cambió de una manera vertiginosa? Bueno, el evento disparador de esto es el 24 de febrero con la invasión del gobierno de Putin a Ucrania. Sin embargo, si revisamos con el primer objetivo, que es identificar cuánto puede durar este conflicto, vemos que es algo que viene al menos, bueno, podemos ver más hacia atrás, pero al menos viene desde 2004. Y digo 2004 porque ahí se produce la Revolución Naranja que lleva al poder a Lushenko y que es el primer presidente en Ucrania que mira hacia Europa y mira hacia Occidente con mayor interés y hace un acercamiento hacia Occidente. Ahí hubo un primer conflicto de unas elecciones aparentemente fraudulentas, se repitieron y él obtuvo la victoria con más del 54% de los votos sobre Yanukovych, que era un presidente más cercano a Rusia y a los intereses pues, del Kremlin. De allí viene una cantidad de problemas que se van arrastrando. Ese es un gobierno que tuvo muchas dificultades y que le faltó mantener su cohesión y pierde las elecciones posteriormente frente al mismo Yanukovych, nuevamente cercano a Rusia y nuevamente posterga lo que era el acuerdo de entendimiento para incorporarse a la Unión Europea hacia 2014, lo cual genera otro conflicto político importante en Ucrania y que lo lleva a la salida del poder. En el 2014, pues, Rusia toma Crimea, se anexa Crimea y estallan una cantidad de conflictos, básicamente en la región que se señala hoy día en disputa como es la región del Donbass. Región que, por cierto, si uno revisa, por ejemplo, los resultados electorales del 2019, que es donde gana Zelensky en segunda vuelta con cerca del 74% de los votos, uno va a revisar que en primera vuelta esa región tuvo una votación fuertemente a favor de Yuri Boyko, que es un líder político muy cercano a Rusia y prorruso, abiertamente prorruso, y que en estos tiempos había sido candidato de Kremlin para colocarlo en la presidencia de Ucrania. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos observando? Pues hay una región en el este, sin duda, que ha expresado a través del voto, pues, representantes que tienen una visión política distinta a lo que tiene el resto de Ucrania. Esto lo menciono porque es relevante estimar cuál es la duración de este conflicto. Este es un conflicto que ya viene desde 2014. Se genera el disparador el 24 de febrero de la invasión a Ucrania y es una invasión global. Es una invasión que arranca desde el norte, incluso desde Bielorrusia, para tratar de sitiar Kiev. O sea, no una región pensada o no fue un ataque pensado simplemente en tratar de en ir sobre la región en disputa o que la región separatista de Donbass, sino toda la región. Por cierto, esta región de Donbass en el 2019, buena parte de ella no participó en las elecciones por precisamente este conflicto. Ya hay un conflicto amplio. El único mensaje con esto que acabo de decir es: este es un conflicto que va a durar tiempo.
y que es difícil que veamos que alguna de las posturas se retiran. O sea, Ucrania, Kiev renuncia a esas provincias, a esa región, Moscú renuncia a esa región. Y ambas cosas parecen poco viables en este momento y por ello pues el enfrentamiento bélico. Yo Ahora, ¿qué quería desencadena esto? exactamente hablar de la actuación específica de Vladimir Sí, Zelensky. aquí el primer mensaje es, esto es un conflicto que va a durar, va a ser sostenido, probablemente en una guerra. Acaba de terminar acá en Madrid la reunión de la OTAN y las conclusiones son unidad, adhesión de Finlandia y Suecia. Finlandia que tiene una frontera muy amplia y que eran posiciones neutrales anteriormente, pues han corrido, se han apresurado a agregarse a la OTAN, simplemente para sentirse en un ambiente más seguro, porque tiene su vecino agredido a otra nación. Y esto es sencillamente el reordenamiento geopolítico para una nueva situación global. Entonces, esa nueva situación global que va a durar, que parece ser permanente, implica que cambie la estructura económica de buena parte de las economías. Europa, su suministro energético, sobre todo Alemania, más de un 63%, su suministro energético venía de Rusia. Incluso las exportaciones rusas de petróleo en 60% surtían a Europa, se colocaban en Europa. 40%, 20% a China, el otro 20% a otro grupo de países. Entonces, si Europa renuncia a ese petróleo y a ese gas, ahí hay un cambio fundamental que se requiere. Uno, tienes que construir una nueva infraestructura para surtir energía a tu país, por el lado de Europa, y por el lado de Rusia también tiene que buscar nuevos socios. Rusia tiene una ventaja en este momento respecto a Europa, que con el conflicto han subido muchísimo los precios del petróleo. Y ese incremento de los precios está compensando su flujo de caja. Está vendiendo efectivamente probablemente menos, porque ese 60% ya no lo está colocando, y en China e India no está colocando esa cantidad de petróleo. Sin ser un experto químico o petrolero, no es esa mi orientación, pero tú para recibir un tipo de crudo, tú necesitas unas especificaciones técnicas. Y el crudo que vende Rusia, que viene de los Urales, básicamente es crudo pesado, que no puede ser sustituido fácilmente por el crudo de Arabia Saudita o del Medio Oriente en general, incluido Irán. Entonces, ahí hay una demanda, el consumidor que estaba acostumbrado, europeo, al petróleo ruso, estaba preparado, sus refinerías estaban preparadas para procesar un petróleo pesado, que no puede sustituir fácilmente con el Medio Oriente. Ahora, en ese cambio de las economías, ¿en qué ahora tiene que centrar su atención el mundo? Esas energías fósiles, en teoría, iban poco a poco a ser abandonadas, habían unas metas climáticas específicas. Sin embargo, Europa está ahora obligada a volver a ese petróleo regular y allí es donde entran en juego actores como Venezuela. Eso es un dilema importante. Déjame fraccionar lo que acabas Sí, para de poder concretarlo y preguntar. poder llevar Sí, varias ideas. fíjate. Lo primero, el mundo y en general Alemania en particular había abandonado su energía nuclear y estaba cerrando sus plantas nucleares. Y había invertido en un proyecto multinacional o nacional con Rusia, entonces el gasoducto con Nord Stream con Rusia. Y confiaba en que fuese un suministrador confiable y ahí iba a dedicar buena parte de su oferta. Esto ya no existe de la noche a la mañana. Entonces, lo primero, y me parece importante, desde G7 ha anunciado más de 600 billones de dólares de presupuesto para construir una nueva infraestructura. Buena parte de esa infraestructura, parte defensiva, tiene que ser energética. Entonces ahí el primer cambio económico que vamos a ver es necesitas una nueva inversión para ajustar qué tipo de energía
¿Y cómo vas a reemplazar esa energía que viene de Rusia? Porque ya te estás negando a generar algún entendimiento en el corto plazo. Eso implica, pues, también contar con las energías fósiles, que en particular en Alemania, parte de la coalición gobernante es el Partido Verde. Y en general en Europa hay una, al elector se le ha acostumbrado a que el cambio climático es un tema muy importante y ha tendido a incorporar eso dentro de su identidad en el voto. Hoy día, parte de la otra identidad del voto es el bolsillo. Entonces, Claro. el Incluso están incremento intentando con el importante. carbón, ¿no? O sea, han tenido que abandonar Claro. eso y ahora apostar incluso por el carbón, que es aún Y más ahora, y contaminante. ahí es donde vamos a llegar, necesitan petróleo, que es lo más rápido. Tú no construyes una nueva infraestructura energética en 5 años tan rápidamente. Entonces, tienes un conjunto de refinerías que están adecuadas a procesar ciertos tipos de crudo. Entonces, básicamente que son crudos pesados. Que ahí Dentro de entraría esa oferta Venezuela de crudos bien. pesados está Venezuela, sí. Y ya desde ese punto de vista, más allá de quién está comprando, porque incluso Rusia tiene un problema. Rusia, ese 60% de crudo que le vendía a Europa no es reemplazable fácilmente. Ellos están compensando ahorita por precio parte de las pérdidas de ingresos que están teniendo por vender menos. Pero ellos no van a tener a quien, o sea, tienen que acostumbrar a su consumidor a que se adecue a ese tipo de crudo que ellos tienen. Y ya Europa estaba acostumbrada. O sea, desde este punto de vista, para la economía hay una destrucción de valor importante. Ahora, ¿quién vende crudo pesado? Bueno, Venezuela está allí en esa lista. Incluso hay algo, Brasil, etcétera. O sea, por el lado de Latinoamérica hay, incluso Argentina, cuyo presidente estuvo invitado a la cumbre del G7, ofreció gas, porque pues, tienes que suplir con gas crudo y generar otras fuentes de energía. Incluso acá en España es una oportunidad, de nuevo, si las limitaciones y las regulaciones sobre el cambio climático no lo permiten. España pues puede generar producción de gas, incluso hay suministros, hay formas de incrementar producción energética acá. Entonces, Venezuela en este contexto pues tiene una enorme oportunidad de atender al mercado europeo. Entonces, y la Ahora, quería primera acción puntualizar política... Uh-huh. algunas de las acciones que se tendrían que producir para que Venezuela efectivamente se convierta nuevamente en un exportador de petróleo hacia Estados Unidos o Europa. Cuando hablamos del tema del financiamiento, porque ninguna empresa va a asumir per se todo eso, ¿hay maneras de que Venezuela acceda al sistema financiero internacional? ¿Lo hace de manera pública? ¿Lo hace de manera privada? ¿Cuáles son las opciones en este instante? La construcción de una infraestructura que te permita volver a producir y en efecto generar oferta energética, generar oferta de crudo, pues toma tiempo. O sea, tú no puedes pretender, y sobre todo en el caso de Venezuela, cuya producción mermó sustancialmente en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, ya venía en un proceso de merma desde probablemente hacía 20 años. Em, Tú no reviertes eso tan fácilmente desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de producción. Tú requieres grandes inversiones, necesitas infraestructura, necesitas que funcione la infraestructura de transporte marítimo, necesitas adecuar tecnológicamente la explotación en tu pozo petrolero. De nuevo, yo no soy un experto en producción petrolera, no es mi tema, pero allí los entendidos y con lo que uno se documenta para entender el caso económico y de inversión, es que hace falta unas inversiones importantes, para lo cual Venezuela se enfrenta a el abandono que tuvo desde 2017-18 al mercado financiero, porque tuvo un incumplimiento. Y esto no tiene que ver con las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos inicialmente. Ya tú tuviste un proceso de agotamiento financiero del flujo de caja y tienes incumplimiento no solo en los bonos, sino en deudas comerciales, sobre todo con China. Tienes una cantidad de casos que perdiste en la Corte Por el Terciaria tema y de del las Banco Mundial. expropiaciones, ¿verdad? El tema de las Sí, por temas de expropiaciones en la expropiaciones Corte. con Conoco, tuviste Petrosuata y otra cantidad de empresas. O sea, ya hay un precedente donde empresas como Conoco Phillips, por ejemplo, mira, tú me debes un dinero.
porque me sacaste de acá y yo hice unas inversiones y me tienes que retribuir. Entonces, aquí hay es un tema de poder de negociación. El mundo, sobre todo Europa, necesita mi petróleo más que Estados Unidos en este momento. Estados Unidos, pese a que ha mermado la producción desde el COVID y de nuevo con la vuelta de regulaciones ambientalistas de la administración Biden, ha mermado alrededor de 1 millón de barriles diarios, dependiendo del punto donde se compare. Evidentemente, el efecto COVID influye, pero es básicamente hacia Europa donde tienes que reconstruir una infraestructura y donde probablemente el tipo de crudo que tú estés generando es más consono con este mercado. Entonces, Y vas a ahí necesitar Europa inversión. Ahí necesita tienes de Estados ese lado Unidos, Europa ahí necesita la Estados Unidos necesidad. para que se levanten las sanciones. A ver, lo que tienes en la mesa son, tú necesitas mi petróleo y yo necesito inversión y reconstruir algo esto. Si esa, por supuesto, asumiendo que es esa la intención del gobierno venezolano. Si eso es así, entonces, bueno, tú necesitas volver al mercado financiero o al menos tener asistencia multilateral o hacer algún tipo de concesiones a empresas petroleras donde tengan algo más de seguridad jurídica para hacer inversiones que les permita en el corto o mediano plazo, pues, extraer la producción y colocarla donde es necesaria colocarla en este momento. Entonces, esas son las circunstancias en este momento. ¿Qué puede darse? ¿Cuáles son las piezas que pueden moverse? Bueno, ese es el, digamos, el mapa de negociación que tienen ambos actores y sobre todo es Europa el que está presionando y de alguna manera Estados Unidos levantó y tomó esa iniciativa dentro de, digamos, su esfera de influencia donde está Venezuela, que es más cercana evidentemente a Estados Unidos que a Europa, para dar los primeros pasos para descongestionar pues, las relaciones. Por ejemplo, Eni y Repsol hoy día ya pueden traer cargamentos de petróleo a Europa en este momento. Ahora, hay que tomar en cuenta que muchas compañías a nivel global están viendo con mucha atención el plazo en el cual puedan invertir, por dos razones sobre el tema petrolero. Uno es las regulaciones sobre el cambio climático y el esfuerzo que está haciendo el mundo en sustituir las energías fósiles, los combustibles fósiles. Y dos, porque siguiendo ese primer argumento, hay una caída en la demanda de crudo en el tiempo esperada por la sustitución por nuevas energías. Y solo con poner un ejemplo para no polemizar, los autos eléctricos que tienen otro tipo de combustión, ya no demandan gasolina. Los autos eléctricos probablemente en la próxima década no solo van a ser los dominantes, sino van a ser los únicos prácticamente autos nuevos que vamos a ver en el mercado. O sea, esa expectativa, ese es un supuesto que es palpable, porque ya las estadísticas de autos en algunos países, pues sobre todo países desarrollados, los autos eléctricos o híbridos nuevos superan en venta a los autos de combustión fósil, ¿no? De Sí, gasolina ahora, o de gasoil. esa visión justamente hacia el tema ambiental también genera una serie de regulaciones en Europa y particularmente en Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos prefiere entonces que produzca Venezuela ese petróleo y no se produzca acá en Estados Unidos, porque esa es una de las grandes preguntas. Dicen, Estados Unidos con Canadá o con Colombia podría hacerlo sin mayores inconvenientes, pero el inconveniente están en esas regulaciones y por eso entonces Venezuela es una opción. Yo diría que hay mucha hipocresía en los medios, desde el elector, y ahí nos definimos nosotros mismos, hasta los representantes políticos, de pretender, y ha habido un movimiento reciente muy mediático y desde alguna señorita con voz muy altisonante que grita y pone cara de brava. En efecto, pues tenemos cosas que atender y hay que cuidar del planeta. Eso es lo más importante que tenemos como legado a nuestros hijos, a nuestra familia, hacia adelante, hacia civilización. Pero la transición hay que pagar. Entonces, se ve en algunos países desarrollados, sobre todo en Europa, que ponen a otros a producir para ellos cumplir sus metas
del protocolo de Kioto Claro, y es el mismo los planeta números que de se cambio está dañando, climático. ¿no? Entonces, yo esperaría, y ya Alemania lo asomó, Japón también en la reunión del G7, y eso ocurrió hace 3 días, que se relajen esas metas, porque en esta coyuntura, donde tienes que cambiar tus flujos energéticos, donde tienes una inflación y tienes una amenaza real de recesión global, Europa, yo veo poco probable, o sea, Europa para mí ya está en una recesión, e incluso Estados Unidos al menos leve, hay una desaceleración importante, combinada con inflación, que no es solo por el incremento de los precios del petróleo, ya esto es un tema monetario que viene a raíz del COVID y otras razones que no van a este caso. Pero entonces lo que tienes que plantearle al elector, ese elector que vio en Zelensky la defensa de sus valores, y Zelensky como presidente de Ucrania, pues se comunicó con el electorado europeo en particular, y ese electorado presionó, generó una presión pública para que los líderes europeos pues dieran apoyo, dieran alguna respuesta en función de eso. Bueno, a ese mismo elector hay que explicarle, esta decisión hay que pagarla. Entonces, la estamos pagando una inflación y desaceleración porque hay que cambiar todo eso. Es como cambiar la tubería de la casa, y eso cuesta. Y adicionalmente, mientras cambiamos la tubería de la casa, bueno, vamos a tener que contaminar más, un poco más, porque si no, los precios, usted está dispuesto a pagarlos. O sea, ese es digamos, esos dilemas políticos y de la población, que creo que hay que enfrentar. Entonces, la respuesta no necesariamente es que produzca Argelia, que produzca Libia, que produzca Venezuela. Porque ya se plantea, bueno, entonces contamina ya para yo cumplir un número al final, y al final como yo lo voy a pagar en inflación, y la inflación sí tumba gobiernos, entonces, porque al final la gente vota por identidad o vota por el bolsillo, ¿no? O Sí. una combinación de ambas. También ha habido mucho Entonces yo creo, para interés. concluir, Sí, termina, sí. sí, no, para concluirte este punto, yo creo que la respuesta, el propio Estados Unidos, tienes al presidente Biden llamando a las empresas petroleras a producir más, y las empresas petroleras lo que están es tomando renta. ¿Qué incentivo puedo tener a producir más si tú me vas a imponer una sanción o una regulación muy loable por el cambio climático y porque no te guste explotar o el fracking o explotar Alaska? Pero entonces me vas a hacer invertir para suplir una necesidad que es de 2 años, y después ¿quién me responde por esa inversión? Entonces, muchas compañías, y ya lo han dicho, no vamos a producir más. Entonces, en esa vuelta de cómo, de nuevo, este tipo de conflictos geopolíticos genera mucho interés en ver cómo reaccionan los líderes políticos y su electorado, porque Biden probablemente no quiere perder el apoyo de aquellos que creen que él está defendiendo el cambio climático, las medidas contra el cambio climático, pero al mismo tiempo la inflación los afecta a todos, y la gente vota con el bolsillo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces está tratando de hacer ese equilibrio, y ese equilibrio lo está tratando de hacer básicamente todo el mundo, ¿no? Y por eso estamos en una situación geopolítica, estamos aquí cuando el mundo iba muy bien en términos de crecimiento económico, resultados de las compañías, etcétera, y al menos la parte buena de esta crisis es que ha agarrado al menos las economías grandes, fuertes, desarrolladas, con un buen balance buen balance, me refiero a una buena situación tanto de las empresas como de los hogares en general, que generaron ahorros a partir de la pandemia. Ahora, ¿qué hacer para cerrar este punto? Lo que va a ocurrir es que va a haber una flexibilización, velada o no, disfrazada o no, en las regulaciones climáticas en Europa, e incluso en Estados Unidos, para permitir paliar con la importación de crudo o el uso de combustibles fósiles, los altos precios que tienes de combustible, y tratar de generar una transición que toma años. Por eso digo, esto no es de 1 año o 2 años. Aquí estamos frente a un cambio en las economías importante, que tiene ganadores y perdedores.
Y es que como una Financiar década, ese cambio en ¿cuánto la tiempo estructura podría energética. estimar usted? Una década al menos en ese cambio. Cambia dependiendo, vamos a ir avances progresivamente, vamos a ir viendo avances, pero fácilmente en ver un ajuste importante en Europa en su suministro de energía, fácilmente podemos ver una década. Sí, Ahora, la toma, actuación, exactamente, la sí. actuación de las empresas privadas. Por un lado, bueno, se pueden suavizar algunas regulaciones climáticas. Estados Unidos sigue siendo presionado, por lo menos el Partido Republicano, de que cambie algunas regulaciones para que haya inversión de esas empresas, por lo menos tengan las garantías para invertir. ¿O es más fácil que esas empresas vayan a Venezuela y hagan las inversiones allá? Son menos costosas, menos reguladas, un poco la ventaja competitiva de Venezuela con esas mismas empresas que pueden producir aquí o allá, ¿por qué Venezuela pareciera ser la alternativa más viable para ellas? Bueno, la geopolítica cambia los amigos y los enemigos. Entonces, y la geopolítica es una mesa de poder de negociación. ¿Qué tienes tú para intercambiar? Venezuela tiene, recordemos, las reservas más grandes de crudo en el hemisferio occidental, lamentablemente no explotadas y no aprovechadas en los últimos años. Ahí lo que se impone es algún tipo de negociación donde el propio gobierno de Estados Unidos evidentemente está llevando la iniciativa, está abriendo, es el que tiene las llaves para abrir puertas, donde hay una combinación de factores. O sea, ¿cómo sale Venezuela del default financiero? Es muy complicado, eso es bastante dinero. Es mucho más factible el acceso a algunos desarrollos o créditos multilaterales que permitan hacer las inversiones y que le den la seguridad jurídica a las empresas que estén operando. Y yo creo que eso es algo que considerará el gobierno venezolano en función de sus intereses, que asumiendo que sean aumentar la producción y los ingresos del país, pues bueno, tendrá incentivos a facilitar esas inversiones y de nuevo, pues permitir la seguridad jurídica que estén demandando las compañías, con lo que de alguna manera negocia en términos de beneficios para el fisco y para el país. La producción petrolera tiene, y recuerdo uno de mis primeros trabajos como profesional, fue una cosa muy teórica, pero los efectos era el impacto que tenía la apertura petrolera del 96-97, impulsada por el gobierno del presidente Caldera, donde iba a generar una demanda en una gran cantidad de sectores económicos en el país: metalmecánica, servicios de transporte, servicios en general turísticos, manufactura, infraestructura en general. Y la industria petrolera para Venezuela era el gran barco, el gran puente entre todos los sectores de la vida económica. En tanto, si logra algo similar a lo que en aquel momento se montó y se comenzó a ejecutar, que fue la apertura petrolera, y en los esquemas que pueda negociar, no estoy seguro que sean los mismos, pero no, la oportunidad está servida. Puede generar pues, una gran demanda de actividad económica en el país en muchos sectores, y pues si es llevada con la conciencia de que estás en una situación de default, de que necesitas contar con muchos sectores, necesitas dar garantías a esos sectores, a esas mismas compañías que expropiaste hace años y que todavía no les has pagado y que tienen una sentencia a favor en el CIADE. Si logras armar eso, podríamos estar en presente. Es una oportunidad al menos de que puedas revalidar alguna versión de la apertura petrolera del gobierno de Caldera. Finalmente, su conclusión sobre esa propuesta inicial que comentábamos al principio de Francia de que Venezuela vuelva al mercado petrolero mundial, ¿lo ve factible? ¿Se necesita que otros países se plieguen a esta propuesta? En líneas generales, ¿cómo ve a Venezuela en los próximos años si esto se hace viable? Habló la Cancillería de Europa, Francia. Es que no es que es factible, es una necesidad.
Y Y esa es una prácticamente una oportunidad decisión, dorada. ¿verdad? Casi una ¿Ah? decisión. Es casi una Sí, decisión de Europa. necesitan petróleo y, a ver, o sea, acá en Europa, el tema Venezuela, pues hay una cantidad de cosas, pero necesitas de petróleo. Y eso en este momento ya decidiste ir a una guerra o no ir a una guerra, pero cortar tus suministros energéticos por defender o por la identidad de valores con Ucrania, con el pueblo ucraniano y con su presidente. Entonces, bueno, o sea, tienes que financiar eso. Y evidentemente Libia, por cierto, que es una fuente de petróleo que era muy buena en el pasado para Europa, pues bueno, está en una situación, poca gente o pocos medios hablan de Libia, pero Libia está en una situación de inestabilidad tal que su producción ha caído de manera sustancial, ¿no? Y hay que recordar pues todo lo que ocurrió en los últimos 10 años, casualmente dentro de la administración donde Biden era vicepresidente, ¿no? Entonces al final ahí destruiste ofertas. Entonces necesitas reestructurar ofertas. Hay nuevos amigos y enemigos en este conflicto. Ese es el cambio geopolítico. En consecuencia, Venezuela yo creo que tiene las puertas abiertas y una oportunidad dorada que tiene que trabajar, que no es gratis y que, bueno, tienen que haber también cambios para que se pueda aprovechar. Sí, y yo creo que no es casualidad que el día que Francia hacía esta propuesta al mundo era el día en que funcionarios norteamericanos visitaban Caracas. Muchísimas gracias por su participación. Seguro, Gabriela. Gracias a ti por la invitación. Eran las declaraciones de Ernesto Moreno. Él es máster en economía, fue profesor de economía y finanzas en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Metropolitana, y él adicionalmente tiene una maestría industrial en la Universidad de Nueva York. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.